Buenas, en esta lección vamos a utilizar formatos condicionales para resaltar todas las celdas de una fila que cumplan con una condición. En el primer ejemplo, queremos que se sombreen las filas cuyas ventas sean superiores a 2.500 euros. Seleccionamos todo el rango de celdas de nuestra tabla, es decir, de la celda A2 a la celda C11, y pulsamos en la opción Nueva regla que encontramos en el desplegable de formato condicional. Se nos muestra el cuadro de diálogo de nueva regla de formato, y seleccionamos el tipo de regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Nos situamos en el cuadro de texto y seleccionamos la celda que compararemos con el valor 2500. En nuestro caso, la celda referente a las ventas, la celda C2. Al seleccionarla, se nos muestra como una referencia absoluta, ya que se muestra el signo de dólar delante de la columna y de la fila. Pero para el resto de filas deberemos ir cogiendo los valores que tenemos en las siguientes filas, por lo que debemos dejar la referencia como mixta, dejando la columna fija, es decir, pulsamos dos veces la tecla F4 hasta que se muestre el signo de dólar delante de la columna. Escribimos el signo de mayor y por último el valor 2500. Pulsamos en el botón formato y nos vamos a la pestaña de relleno y seleccionamos un color. Pulsamos en el botón aceptar en ambos cuadros de diálogo y comprobamos que se sombrean todas las filas cuyas ventas son superiores a 2.500 euros. Ahora vamos a repetir lo visto en el ejercicio anterior, pero esta vez solo vamos a seleccionar la columna de ventas, que es donde insertamos la condición, y para que se sombree toda la fila deberemos cambiar posteriormente a qué celda se aplica el formato. Pulsamos en la opción Nueva regla que encontramos en el desplegable de formato condicional. Se nos muestra el cuadro de diálogo de Nueva regla de formato y seleccionamos el tipo de regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Nos situamos en el cuadro de texto y seleccionamos la celda que compararemos con 2500. En nuestro caso la celda referente a las ventas, la celda G2. Al seleccionarla se nos muestra como una referencia absoluta. Pulsamos dos veces la tecla F4 hasta que se muestre el signo de dólar delante de la columna utilizando referencias mixtas. Escribimos el signo de mayor y el valor 2500. Por último, pulsamos en el botón formato y en la pestaña de relleno seleccionamos un color. Pulsamos en el botón aceptar en ambos cuadros de diálogo y comprobamos que se sombrean los valores de la columna ventas que son superiores a 2.500 euros. Vamos a modificar este formato condicional para que se sombree toda la fila. Nos vamos a la opción Administrar reglas que encontramos en el desplegable del formato condicional y se nos muestran los formatos condicionales creados para ese rango. Nos vamos al cuadro Se aplica a y seleccionamos el rango que va de las celdas E2 a la celda G11. Y al pulsar aceptar se sombrean todas las filas que cumplen que sus ventas son superiores a 2.500 euros. Ahora queremos que se sombreen las filas de los vendedores que venden libros. Seleccionamos todas las celdas de la tabla y pulsamos en la opción Nueva regla que encontramos en el desplegable del formato condicional. Se nos muestra el cuadro de diálogo de Nueva regla de formato y seleccionamos el tipo de regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Nos situamos en el cuadro de texto y seleccionamos la celda que compararemos con el texto libros. En nuestro caso la celda referente al producto, la celda J2. Al seleccionarla se nos muestra como una referencia absoluta. Pulsamos dos veces la tecla F4 hasta utilizar referencias mixtas. Escribimos el signo de igual y como estamos utilizando textos, escribimos libros entre comillas. Pulsamos en el botón formato y seleccionamos un color de la pestaña de relleno. Y al pulsar aceptar comprobamos que se sombrean todas las filas donde el producto vendido son libros. En el último ejemplo queremos que se sombreen las filas cuyas ventas sean superiores al promedio de las ventas. Seleccionamos todas las celdas de la tabla y pulsamos en la opción Nueva regla que encontramos en el desplegable formato condicional. Se nos muestra el cuadro de diálogo de Nueva regla de formato y seleccionamos el tipo de regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Nos situamos en el cuadro de texto y seleccionamos la celda referente a las ventas, la celda O2. Al seleccionarla se nos muestra como una referencia absoluta. Pulsamos dos veces la tecla F4 para dejarla como una referencia mixta y escribimos el signo de mayor.
y la función promedio. Abrimos el paréntesis y seleccionamos el rango de celdas referentes a las ventas, el rango que va de las celdas O2 a la celda O11. Cerramos el paréntesis y por último pulsamos en el botón formato y en la pestaña de relleno seleccionamos un color. Y al pulsar aceptar se sombrean todas las filas cuyas ventas son superiores a 2.825 euros. Con esto concluimos el tutorial de cómo insertar formatos condicionales para resaltar las filas que cumplan una condición en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.